Claro, bueno, yo creo que ese es el inicio de todo. Cuando empecé a servir a Dios, pues empecé en México, ¿no? Yendo a los campos misioneros indígenas, etcétera. Pero había en mi corazón un fuego fuerte por poder compartir en la Unión Soviética, ¿no? Durante muchos años fui contrario pues al capitalismo, contrario a vamos a seguir a Dios, etcétera. Entonces toda mi vida fue dar incluso conferencias en la universidad de que Dios no existía y no necesitábamos a Dios, pero cuando me convierto, Dios me cambia la pasión y entonces me activa para poder ir y ser bendición en la Unión Soviética, pero no se podía entrar a la Unión Soviética. Era prohibido en aquel entonces, no era así de que yo quiero ir a la Unión Soviética y entro y órale, ¿no? Y todavía era la Unión Soviética. Todavía era la Unión Soviética y impenetrable. Había grupos turísticos, pero muy seleccionados, como hoy lo es Corea del Norte, ¿no? Okay. Todo planeado para los turistas y todo eso. Pero estuve orando, clamé, hasta que por fin, en un noviembre del 89, en las noticias se anuncia que el muro de Berlín había caído, que empezaba un cambio político en todo el mundo y que también la Unión Soviética se estaba desintegrando. Ucrania se había separado, los países bálticos se habían separado, Bielorrusia se había separado, Kazajistán, todos se habían separado. La Unión Soviética oficialmente ya no existía. Y entonces yo dije, wow, es mi oportunidad. Y empieza mi corazón a arder por dentro de que yo quiero ir, quiero ser de los primeros en entrar y predicar la palabra de Dios en ese lugar. Esa era mi pasión, lo que me movió, lo que me despertó. Y como un chavito de una iglesia cualquiera en México, yo dije, yo me voy. O sea, me voy, me lanzo y no calculé, solamente pensé en lo que Dios me había dicho, que Él me llevaría a esos lugares. Y entonces tomo un vuelo y llego a Moscú. Solamente tenía lo equivalente a 1,500 pesos mexicanos. Y entonces cuando llego a la casa de cambio y quiero cambiar ese poco dinero, pues resulta que ese dinero era suficiente para que una persona, sea doctor, químico, biólogo o barrendero en la Unión Soviética, ganaba por 5 años. Wow. Era su sueldo por 5 años. Y yo tenía el dinero por 5 años y yo era pobre en aquel entonces. Entonces llegué a la Unión Soviética y dije, wow, soy rico por primera vez. Y entonces quise ir a comprar un pantalón nuevo, ¿no? Pues no existían los pantalones de mezclilla. Y después, quiero comprarme unos tenis por primera vez en mi vida, nuevos. Pues no existían los tenis. Y entonces empecé a buscar todo, no lo había nada. ¿Pero por qué no había nada? No, porque en esa época del comunismo no había nada extranjero, no había ningún producto fuera de la Unión Soviética. O sea, ¿era cuando estaba Mikhail Gorbachev? Acababa de terminar Gorbachev su mandato, más bien no terminó, sino que al desintegrarse la Unión Soviética, Gorbachev perdía cualquier posibilidad, fuerza. Y el presidente que estaba en turno en Rusia era Boris Yeltsin. Entonces me toca esa transición. Ahorita voy a platicarte algunas cosas, hasta me tocó verlos en la Plaza Roja de Moscú, etcétera. Pero bueno, yo busqué, al ver que no hay ni pantalones, ni tenis, ni nada, ya más aterrizado, dije, quiero comida, o sea, necesito comer. Y bueno, me daba cuenta que la gente hacía horas y horas filas para poder comprar un pan o mantequilla, y era lo que comían durante todo el día. Entonces, pues bueno, ya sabía dónde comprarlo, dónde conseguirlo, dónde hacer fila. Y después empiezo a decir, oh no, otra cosa importante, el papel de baño. ¡El papel de baño! O sea, ahora que fue lo del COVID, ¿por qué en Australia hubo escasez de papel de baño? Bueno, a lo mejor tiene que ver con lo que me pasó a mí, pero en un momento en el que no había nada en ningún lugar, yo pensé, ¿qué voy a hacer con el papel de baño? Entonces me fui a las tiendas, me fui a los centros comerciales y todo, no existía papel de baño, no había papel de baño, no había abastecimiento de ello. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pero cada vez que cambiaba yo $5 en una casa de cambio, me daban así de billetes, de billetes nuevecitos, recién hechos. Era una moneda transitoria que le llamaban cupón, y cuando yo llegué costaba 70,000 cupones por $1, y cuando regresé a México, 200,000 cupones por $1. O sea, imagínate la devaluación. La gente cuando ganaba algo corría a la casa de cambio para cambiar su dinero, porque si no lo cambiaba por dólares, al otro día ya no tenía para comprar la comida. Entonces, con esos billetes así recién salidos de la impresora,
pues no había papel de baño. Entonces, en el baño donde yo renté mi departamento, o sea, fue literal 5 pesos costaba mi departamento al mes. Entonces, imagínate, o sea, entonces podía poner ese fajo de billetes ahí en el baño. Entonces, cuando yo iba al baño, me tomaba de esos billetes. Imagínate el privilegio, ¿no? De ser hijo de Dios, con billetes así y órale, ¿no? Obviamente siempre lo digo respetando la cara del personaje histórico, ¿no? Del otro lado. Siempre del otro lado, del palacio, del monumento histórico, ¿no? Ahí sí, órale. Y entonces, que no tenía más que usar más que los billetes. Entonces respeté siempre al héroe nacional, ¿no? Sí. Y así era de todos los días, o sea, tratar de sobrevivir, no había nada, no había productos, la gente sufría, ganaba $10 al mes, que eran 30 pesos mexicanos en aquel entonces, y con eso sobrevivían. Los niños cuando iban a la escuela, los árboles eran frutales en las calles, entonces los niños agarraban su manzana, podían comer, o su pera, y se los llevaban para comer, y ese era su lunch, nada más. Y había familias que en su terraza tenían col, y entonces cuando ya la col estaba lista, cortaban la col y preparaban una sopa, que es la sopa típica de esa zona, que es el borsch, y entonces esa sopa, que es a base solo de col y betabel, lo principal, y entonces la hacían y es lo que comían todos los días, desayuno, comida y cena, por toda la semana, con una col y un betabel. Wow. Entonces, imagínate la condición en la que se encontraba ese país, esos países en ese momento, ¿no?